esta lección veremos el ministerio, la influencia política y la teología de Reinhold Niebuhr. Niebuhr es quizás mejor conocido como el autor de la oración de la serenidad. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las cosas que puedo cambiar y la sabiduría para conocer la diferencia. Esta oración fue utilizada por los soldados en la Segunda Guerra Mundial y hoy en día es popular entre los alcohólicos que están trabajando para superar su adicción. Muchos presidentes de los Estados Unidos han hecho referencia a Niebuhr tanto por su pensamiento político como teológico. De hecho, Barack Obama dice que Niebuhr es su teólogo favorito. Además, Martin Luther King Jr. a menudo leyó y reflexionó sobre Niebuhr durante el movimiento de derechos civiles. Y recordamos un poco de la historia de este contexto. Después de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos experimentó crecimiento económico y prosperidad. La guerra se libró en Europa, destruyendo gran parte de la infraestructura y los sistemas económicos europeos. Los Estados Unidos, sin embargo, nunca fue tocado. Esto fue emocionante debido al potencial que tenía el futuro, pero también fue aterrador por el fracaso masivo que había demostrado ser el progresismo. La invención de la bomba nuclear y la máquina de guerra tecnológica significó que el progreso podría hacer más daño que bien. Y bueno, la Iglesia de los Estados Unidos tuvo su mejor asistencia en la década de 1950. Más personas asistían a la iglesia después de la Segunda Guerra Mundial que en cualquier otro momento antes o después de esta década. Y mismo las personas no cristianas estaban escuchando lo que los pastores tenían que decir. Personas como Pablo Tillich, Billy Graham y Martin Luther King Jr. eran considerados teólogos públicos que tenían una audiencia mucho más allá de la iglesia. Pero de los teólogos públicos, Reinhold Niebuhr es posiblemente el más famoso y respetado. Pero primero, volvemos a antes de la guerra para comprender mejor de dónde vino Niebuhr y cómo se desarrolló su teología del realismo cristiano. La familia de Niebuhr emigró de Alemania a los Estados Unidos y su padre era pastor. De 1915 a 1928, Reinhold fue pastor evangélico en la ciudad de Detroit, en los Estados Unidos. Durante este tiempo, ocurre la Primera Guerra Mundial, que era de 1914 a 1918. Mucha gente como Niebuhr estaba bien deprimida. Se suponía que la guerra haría del mundo un lugar más seguro, pero al fin incluso los ganadores parecen ser perdedores. Y nadie sabe realmente por qué estaban luchando. Antes de la guerra, muchos pastores en los Estados Unidos, como en Alemania, predicaron que el bien podría salir de esta guerra. Pero como nos han visto con Karl Barth, muchos de esta generación perdieron la confianza en la teología y el liderazgo espiritual de la generación anterior. Ahora, la ciudad de Detroit era una de las ciudades más grandes de los Estados Unidos durante este tiempo. Es famoso que aquí es donde la empresa de los autos Ford tenía su fábrica de producción. Además, en las últimas décadas, debido al racismo en el sur de los Estados Unidos, muchos afroamericanos emigraron al norte y encontraron trabajo en Detroit. Y también muchos de los miembros de la iglesia de Niebuhr tenían trabajo en fábricas y en trabajos mal pagados.
Niebuhr defendió públicamente a los trabajadores de las fábricas, incluso muchos trabajadores negros, durante una época en que el racismo era muy común. Incluso desafió públicamente a Henry Ford por las malas condiciones laborales de sus fábricas. Más tarde, a Niebuhr se le ofreció un puesto de docente en un seminario mayor de Nueva York. Sirvió allí desde 1928 hasta 1960. Fue docente de teología práctica y vamos a discutir teología práctica más adelante en este curso. Una vez más, como Karl Barth, Niebuhr no tenía un doctorado, y esto era muy raro, pero su reputación lo valió el trabajo y demostró tener mucha capacidad. Y trabajar en esta universidad ayudó a que su voz llegara al país a nivel nacional. Reinhold Niebuhr fue uno de los principales críticos del progresismo del evangelio social, prefiriendo la visión de la neoortodoxia pesimista de la humanidad como inherentemente pecaminosa por naturaleza. El hecho de que los humanos sean propensos a la corrupción significaba que siempre tendrían un nivel de codicia, interés propio y ansia de poder. Su argumento central era que ese optimismo social ilimitado juzgó mal las implicaciones del pecado original, lo que significaba que incluso aquellos que justamente enfrentaban al mal político no eran excepcionalmente morales, sino menos malvados que sus adversarios en este momento. Por lo tanto, un gobierno que inicialmente solo buscaba la supervivencia y la seguridad, siempre expandiría sus deseos de dominación sin excepciones. A mediados del siglo XX, el panorama sociopolítico fue drásticamente diferente de su inicio. No solo se experimentaron los horrores de la Primera Guerra Mundial y la profunda depresión económica, sino que los estados totalitarios habían crecido rápidamente, implementando diversos sistemas ideológicos que antes solo se conocían en teoría. Durante la depresión económica de la década de los 30, Niebuhr se mantuvo cínico sobre la recuperación económica, al contrario de los liberales y socialistas moderados, dudando de que las clases privilegiadas renunciarán al poder por convicción moral. Individualmente puede haber muchas personas rectas, pero colectivamente sus preocupaciones éticas se disiparán sin duda. Además, dado que la compasión y la moralidad no podían prevalecer, el cambio social coercitivo, posiblemente violento, era la única opción. Sin embargo, esto tampoco tenía sentido, ya que el próximo gobierno también dejará de lado de la igualdad y la justicia, favoreciendo sus propios intereses. Incluso si estuviera justificada, la revolución nunca conduciría a la utopía. Así, durante la década de los 30, Niebuhr se hizo famoso a través de sus escritos teológicos y políticos y estaba comenzando a tener mucha influencia a nivel nacional. ¿Y recuerdas a nuestro amigo Dietrich Bonhoeffer? Vino a Nueva York para estudiar en el mismo seminario que Niebuhr. Sin embargo, no estaba impresionado con muchos de los docentes e incluso sospechaba un poco de Niebuhr. Pero en el tiempo los dos comenzaron una amistad especial. Bonhoeffer luego regresó a Alemania cuando Adolf Hitler y los nazis llegaron al poder, unirse a la iglesia confesadora que se oponía al nazismo. Otro teólogo muy famoso, Pablo Tillich, también estaba en Alemania y su vida corría peligro debido a sus escritos cristianos opuestos a los nazis.
Niebuhr convence a la facultad del seminario de traer a Tillich a los Estados Unidos para protegerlo. Para hacer esto, todos toman una reducción salarial de 5%. Sin embargo, Bonhoeffer permaneció en Alemania, donde se unió a un complot para intentar asesinar a Hitler. Fue capturado y Bonhoeffer fue ejecutado, solo 3 semanas antes de que Hitler se suicidará y terminará la guerra en Alemania. Entonces, dentro del contexto de Alemania de Hitler y la Rusia de Stalin, esta perspectiva teológica formó la base de la política realista de Niebuhr y sus estrategias de relaciones internacionales. Mientras que su apoyo a la idea de guerra justa había impugnado anteriormente a los pacifistas reacios a entrar a la Segunda Guerra Mundial, ahora apuntaba a los de la izquierda que deseaban relaciones conciliadoras con la URSS de Stalin. Con insinuaciones del realismo del padre de la Iglesia, Augustín, Niebuhr criticó a los pacifistas por privilegiar el amor sobre la justicia y descuidar la defensa de los oprimidos. Argumentó que personalmente uno puede poner la otra mejilla, pero el Sermón del Monte fue para individuos, no para grupos colectivos que deben buscar el bienestar de todos. En 1939, Niebuhr fue invitado a dar las lecciones de Gifford. Y estas lecciones casi equivalen al premio Nobel en teología y filosofía. Muy pocos teólogos reciben este privilegio y deben haber tenido un impacto significativo en su campo de estudio. Karl Barth y Pablo Tillich dieron estas lecciones. N.T. Wright, quien es el autor de uno de los libros que tienen la opción de leer, también dio estas lecciones de Gifford en 2018. Y Alistair McGrath, de cuyo libro he extraído muchas de sus lecturas, también dio estas lecciones en 2009. Y Gifford es una serie de lecciones que se convierten en un libro. El libro de Niebuhr se titula La naturaleza y el destino del hombre, donde describe muchas de sus ideas sobre el pecado y la gracia, el amor y la justicia, la fe y la razón, el realismo y el idealismo, que estableció su liderazgo en el movimiento teológico de neo-ortodoxia. Influenciado fuertemente por Karl Barth, comenzó a enfatizar la Biblia como un registro humano de la autorrevelación divina. Ofreció a Niebuhr una reorientación crítica pero redentora de la comprensión de la naturaleza y el destino de la humanidad. Esto proporciona gran parte de la base para el realismo cristiano, que es la teología política que ofrece una teoría filosófica para la estrategia política. Y mira, es importante tener en cuenta que Niebuhr entregó estas lecciones en 1939, el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, y las bombas explotaron en toda Europa mientras realizaba la presentación.